Dios le bendiga, Dios le guarde. Mis hermanos, estamos por aquí compartiendo la palabra en esta hora. Venimos con un tema interesante. Venimos a hablar unos minutos. Un tema muchas veces no tocado en algunas congregaciones. Las iglesias hay temas que lo tratan en escuela bíblica, conferencias, pero no son tocados con mucha frecuencia dentro de lo que son los servicios. Entonces vamos a estar hablando de un tema bastante interesante el día de hoy, bastante bueno, y vamos a estar hablando de los sueños. Hermano, esto es un tema de mucho debate, los sueños. Las personas, los creyentes, todo ser humano en algún momento sueña y siente que estas cosas que han soñado están sucediendo o van a suceder, o le pasa a un familiar, o le pasa a ellos, le pasa a un hijo, en fin, que los sueños para el ser humano son bastante profundos y bastante misteriosos. Pero vamos a ver en esta hora si los sueños vienen de Dios o los sueños no provienen de Dios. Vamos a estar hablando de esto. Bien, para entrar en materia, primeramente, le invitamos a que se suscriba al canal. Si no se ha suscrito aún, suscríbase para que siga recibiendo las notificaciones, pueda ver los videos, active la campanita para que todo el contenido que subamos a usted le llegue la notificación. Y si no le llega la notificación, entre al canal, siempre hay algún tema, alguna noticia de algo que está aconteciendo, algún tema interesante, algún mensaje que subimos a veces. Pero siempre estamos compartiendo algo de la palabra para edificación y salvación de las almas. Así que dele share, dele like, comparte y comente este video. Bien, habiendo dicho esto, vamos a entrar en materia. Bien, como íbamos diciendo, hoy en día o desde el principio de la humanidad, siempre las personas han tenido sueños acerca de situaciones y aconteceres del diario vivir. Muchas veces soñamos y olvidamos los sueños. Muchas veces, pasado ya un buen tiempo, tenemos de que lo que sucedió o aconteció lo hemos soñado en algún momento. Pero en estos últimos tiempos, en los tiempos bíblicos, en lo que estamos viviendo hoy día, donde las profecías son tan abundantes, vemos como muchas personas tienen sueños, tienen revelaciones, y muchas veces se sienten intrigados, curiosos, porque no logran entender sus sueños. ¿Cuál es la causa? ¿Cuál es la razón por la que no entienden sus sueños? Vamos a estar tocando todo esto en esta hora. Quizá el tiempo no nos dé para hablar de todo, pero vamos a estar haciendo el esfuerzo para que no queden dudas. En caso, estaremos subiendo otro video más adelante, compartiendo los puntos que quizá no lleguemos a tocar aquí. Primeramente, desde los tiempos antiguos, siempre los sueños han sido algo de una providencia divina. Siempre se ha entendido que las personas que tienen la capacidad de soñar cosas futuras o de acontecimientos se les llamaba astrólogos, se les llamaban los magos en aquellos tiempos, porque podían ver sueños y tener visiones de cosas futuras. La Biblia en su Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, está lleno de este tipo de cosas. Podemos tener el primer ejemplo en el libro de Génesis, en su capítulo 15, libro de Génesis, en su capítulo 15, versículo 12, vemos cómo Abraham clama a Dios, hablándole acerca de que aún no había tenido descendencia. Empieza este capítulo, pero vemos más adelante cómo Abraham, al dormirse, Dios empieza a tratar audiblemente con él. Dios empieza a hablar a través de sus sueños. ¿Qué significa esto? ¿Que podemos escuchar la voz de Dios mientras dormimos? ¿Que podemos escuchar las cosas que Dios quiere decirnos mientras estamos en estado de reposo? Sí, podemos escucharlo. Tenemos este ejemplo donde Abraham, dice la palabra, que sobrecogió a la caída del sol, sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí que el temor de una gran oscuridad cayó sobre él, y la voz de Dios se manifestó audiblemente a los oídos de Abraham y pudo escuchar lo que Dios tenía preparado para él. Entonces, sucedido esto, podemos entender y comprender de que aún en nuestros sueños podemos escuchar la voz de Dios, aunque no estemos viendo ningún tipo de imagen, aunque no estemos viendo ningún tipo de acontecimiento, podemos estar escuchando la voz de Dios mientras dormimos. Recuérdese que el salmista dijo, en paz me acotaré, en paz dormiré. ¿Por qué? Porque tu palabra, como ustedes ya saben, ¿qué significaba?
que él meditaba de día y de noche en su palabra, aún en sus sueños, su subconsciente se mantenía conectado a la voz de Dios, se mantenía conectado en el mundo espiritual para escuchar las cosas que Dios quería hablar, es decirle al salmista. Por eso vemos en muchas ocasiones personas dentro de la iglesia que sufren insomnio. Al sufrir de insomnios no logran tener un momento quizá de comunión, de oración plena. ¿Por qué? Porque están turbados, están siendo atacados en el mundo espiritual. Entonces esto no le permite a ellos poder conectar su mente, o no permiten que Dios pueda tener una conexión. Según la teología o los teólogos, los que profundizan en estos temas, dicen que cuando la persona duerme, llega un momento en que el subconsciente, si no está meditando o pensando, vamos a decir así, o se ha acostado con un pensamiento, su mente queda expuesta a un ataque directo del enemigo. O sea, estamos hablando en el mundo espiritual. Tú quedas expuesto a que cualquier espíritu inmundo pueda entrar y trabajar en tu mente con sueños, con alusiones, ilusiones que te hagan quizás tener cierto tipo de emoción o cierto tipo de reacción en tu cuerpo. Por eso hay un término, y se dicen, como dicen algunas personas, los sueños húmedos. En estas etapas, según explican estas personas, estos espíritus entran a tu mente y por eso vienen sueños lascivos, sueños de hombres con mujeres, mujeres con hombres, o teniendo cierto tipo de actos que a ti te atraen, porque lo que hacen es estimular en ti las cosas que a ti te gustan o que a tu carne le gusta, estimularlo a través de sueños para que cuando tú despiertes, tu vida espiritual se sienta débil, te sientas débil espiritualmente y la parte humana o la parte de la carne tenga más poder en ti que lo espiritual, según explican ellos. Entonces, ¿qué podemos entender? Que el salmista por eso decía, y en tu palabra meditaré de día y de noche. Fíjese que cuando usted logra acostarse, cuando usted logra tener una comunión para dormirse, usted descansa, tiene sueños que tienen una comprensión en el mundo espiritual, que tienen una explicación para usted dar vida o dar sentido o darle una revelación a alguien, o usted mismo es edificado a través de eso, como puede ser también atacado por esto. Entonces, las personas que normalmente están teniendo estos problemas de insomnio es porque hay una guerra en el mundo espiritual para que no conecten, para que la revelación de Dios no pueda ser recibida, para que la revelación de Dios no pueda llegar a ellos y la palabra de Dios no se escuche en ellos, porque están en un estado de extasiado, ni están despiertos ni están durmiendo. Hacen actos en medio de sueños porque su mente está siendo trabajada en el mundo espiritual. En una ocasión pude ver a alguien que estaba en mi casa amaneciendo, donde se levantó. Esta persona se había levantado, no sé exactamente qué había sucedido, pero se levantó y yo lo veo y empieza a caminar y va a abrir la puerta para salir de la casa. Y lo agarramos, lo acostamos de nuevo, y al otro día esta persona no sabía lo que había hecho. Hermano, sabrá Dios qué era lo que iba a acontecer con esta persona al salir a altas horas de la noche en este estado de sueño, en este estado de insomnio. Hermano, estos son cosas espirituales, son cosas muy profundas en las que el enemigo logra muchas veces infiltrarse y nos lleva a terrenos peligrosos. Por eso nosotros como creyentes debemos de tener un sueño bendecido, un sueño en paz, un sueño con el Ruach HaKodesh de Dios, con su espíritu que nos acompañe. Por eso vemos testimonios y escuchamos testimonios de personas que tenían cierta debilidad y en la noche cuando dormían estos espíritus lo visitaban para atacarlos y hacerlo caer nuevamente en pecado y apartarlo de la gracia de Dios y hacer que fallaran una vez más. Entonces, los sueños son bastante profundos, los sueños son bastante espirituales, los sueños tienen un significado y una trascendencia bíblicamente demasiado extensa.
A veces escuchamos personas que dan definiciones de sueños de simbología. No diré que está mal, porque no puedo decir eso, porque muchas de estas personas son utilizadas por Dios para interpretar los sueños, y todo tiene una simbología, porque aún leyendo el libro de Apocalipsis, cuando entendemos la simbología y lo que significa cada cosa que hay en ella, podemos tener un panorama más amplio y más claro de lo que está aconteciendo. Pero una vez tenida la experiencia con estos sueños y con estas cosas, podemos entender y podemos comprender desde un punto de vista más amplio que las cosas que quizá escuchamos y oímos sí pueden trabajar en cada uno de nosotros, en el silencio de la noche, en nuestro subconsciente. Fíjese que las personas, y me excusa alguien que quizá haya tenido un familiar que haya pasado por cierto suceso, pero fíjese que normalmente las personas que cometen actos suicidas o actos de llevar la vida de otra persona se encuentran en estados de pensamientos turbados, pensamientos que cuando les sobrecae la noche, su mente empieza a maquinar tantas cosas, empiezas el enemigo a bombardear de tal manera, mira, tú estás solo, la soledad, no hay nadie viéndote, no hay nadie escuchándote, y un sinnúmero de cosas que empiezan a trabajar, y a veces estas personas no logran conciliar el sueño, porque el propósito es trabajarte psicológicamente en la parte, en la psiqui, como dicen los expertos, tu psiqui, trabajártela, no permitir que la espiritualidad y las cosas de Dios trabajen en tu mente, sino que te bombardean con una nube donde la duda, donde la necesidad, donde la parte humana se siente abrumada por esto. Por eso fíjese, dice que ocultándose el sol, cayendo la noche, cayendo la oscuridad, Dios habla a Abraham. ¿Por qué Dios habló a Abraham? Porque Abraham tenía una duda en su corazón. Abraham tenía una necesidad de saber qué era lo que iba a suceder. Porque Abraham había salido por una promesa de su tierra y de su parentela, esperando que Dios cumpliera su palabra, y habían pasado varios años y esto estaba trabajándole a Abraham. Los pensamientos, el bombardeo del mundo espiritual de parte de los enemigos estaba atacándolo con la duda, y quizás durante la noche estos pensamientos quizás no lo dejaban dormir. Wow, soy un hombre viejo, aún no tengo hijos, aún Dios no ha cumplido su palabra. ¿Será que yo estoy loco? ¿Será que Dios se olvidó de mí? ¿Será que yo no podré tener hijos? Hermano, son estados que te llevan a la depresión. De esto se trata, el bombardeo y la falta de sueños. Dicen los médicos que una persona que dura 48 horas sin sueño, su mente puede divagar, su mente puede irse en un momento, puede apagarse, puede irse de tantas formas que puede tener un choque emocional dentro de sí que puede causarle daños o efectos secundarios dentro de su cabeza. Entonces, hermanos, los sueños ¿son de parte de Dios o de parte del enemigo? Seguiremos en la próxima. Este es su hermano Corinto de la Cruz. No se pierda la segunda parte. No pudimos abarcar mucho tiempo porque el tema es bastante extenso. Pero no se olvide de darle share, darle like, comentar y compartir este video. Estaremos al tanto si este video vemos que logra ser satisfactorio para cada uno de vosotros, porque el propósito es edificarle. Seguiremos hablando sobre estos temas, seguiremos hablando acerca del sueño, si el sueño es de Dios o no es de Dios, cuándo y no es de Dios, cuando usted está siendo bombardeado en su sueño o está siendo edificado en su sueño. Así que se despide su hermano Corintio de su canal Reflexiones y la Palabra. Síganos en YouTube, síganos en Facebook y síganos en TikTok, donde estamos subiendo contenido, llevando la palabra de aliento, la palabra de edificación, la palabra que restaura, la palabra que edifica. No somos los únicos, hay un grupo que estamos trabajando usando las redes para llevar la palabra de Dios a todo lugar. Así que Dios te bendiga y Dios te guarde. Nos vemos en la próxima.